Bienvenidos a este espacio de información sobre inmigración en los Estados Unidos con los abogados Alejandro Vázquez Sánchez y Luis Negrón. Hoy hablaremos sobre la residencia, los nuevos requisitos de carga pública, las correcciones al asilo y a la residencia, la I-220A, el paro humanitario, CBP-1 y las peticiones familiares. La primera pregunta, abogado. Si yo no he podido trabajar por no tener permiso de trabajo y me mantiene mi esposo, ¿constituyo carga pública? Con las nuevas reglas que vienen de la residencia, ¿me pudiera afectar el depender de mi esposo? No, no necesariamente. Ahí lo importante sería determinar si su esposo cumple con los requisitos. En este caso, si él es residente o ciudadano, porque él cumpla con los requisitos y le pueda llenar la I-864, que es la Affidavit of Support. El hecho de que usted no esté trabajando y dependa de él no necesariamente le afecta en su caso. Pero sí, su esposo tiene que calificar bajo las reglas, tanto las presentes como las futuras, de que gana suficientes ingresos para que pueda llenar la forma I-864, que es el Affidavit of Support, y que cumpla con los requisitos para ser el sponsor suyo. Nos mencionan, entré por CBP-1, ¿qué sucede si USCIS te solicita cerrar la corte para continuar el proceso de residencia? Ok, las personas que entran por CBP-1 en los cargos, lo que se llama el NTA, el Notice to Appear, le marcan que esa persona es una persona que está arribando al país, es un arriving alien, y la jurisdicción la tiene el servicio de inmigración. Entonces, la corte, si el servicio de inmigración le está solicitando que cierren la corte, eso no es un impedimento para que ellos puedan adjudicar su forma I-485, la residencia, porque ellos tienen jurisdicción primaria o absoluta en términos de la residencia. Ahora, lo que puede hacer es intentar cerrar el caso en la corte, haciendo una moción, pidiéndole al juez y explicando de que ya tienen su proceso de residencia pendiente con UCIS y que ya, por ejemplo, se han hecho las huellas y que la jurisdicción la tiene UCIS y que por lo tanto se le solicita a la corte que le cierren su caso en corte. Eso es una alternativa. De la corte no querer cerrar el caso, bueno, entonces habría que escribirle a UCIS explicando pues que ellos sí tienen la jurisdicción para adjudicar el caso independientemente de que la corte todavía esté abierta. Entré con I-220A y no tenía fecha de corte, pero me pusieron ahora a la corte. Tengo un caso de asilo y tengo pruebas de otras cosas que no tengo puestas en el caso. ¿A ese caso se le pueden hacer cambios? Sí, usted puede hacerle cambios, puede suplementar su solicitud de asilo anterior. Si tiene cosas que no había incluido anteriormente, pues tiene que pedir hacer una actualización de su caso y entonces debe explicar el por qué en un momento dado no se habían puesto anteriormente, pero sí puede hacer los cambios a la solicitud de asilo. Entré por paro humanitario y recibo ayuda por mis hijos. ¿Debo dejar de recibir ayuda para que no me afecte la residencia? No necesariamente, necesitaríamos más información para poderle contestar propiamente esa pregunta. No sé cuál es el estatus de sus hijos, cómo la persona entró, si tiene algún proceso pendiente. Necesitaríamos un poco más de información para contestarle correctamente, pero en general no debería afectarle. Las personas de nacionalidad cubana sí tienen derecho a recibir ciertas ayudas del gobierno y entonces pues habría que ver exactamente los detalles del caso. ¿Cuánto tarda en llegar a la residencia después de que te aprueben la petición familiar I-130? Ok, ahí habría que ver, necesitaríamos más información porque habría que ver quién le hizo esa solicitud, la petición familiar, si es un residente o un ciudadano. Habría que ver también los tiempos de procesamiento para cada solicitud. Entonces, no hay un tiempo fijo, habría que ver exactamente dónde es que están manejando ese caso y ver a través de UCI si tienen unos tiempos de procesamiento que nos dirían más o menos una expectativa. No es necesariamente que es exacto, pero sí hay unas expectativas de tiempo razonable para procesar los casos. Nos mencionan, ¿cuántos días debo esperar después de enviar evidencia para mi residencia a USCIS para recibir una respuesta o hacer un reclamo? Ok, una vez USCIS recibe su caso y comienzan a procesarlo, ellos muchas veces pues piden información adicional. En inglés le llaman un request for evidence, que es un requisito de solicitud adicional de información. Entonces, en esos casos, una vez usted conteste y le mande la información que le está pidiendo UCIS,
ellos no tienen un término fijo para procesar su caso. Lo que sí, en los casos de residencia, por ejemplo, si es un ajuste cubano, pues yo le diría un tiempo normal, un tiempo de procesamiento razonable, podría ser hasta 3 años, 36 meses, pero también debe solicitar o hacerle algún acercamiento a UCI, ya sea llamando o haciendo preguntas a través de su cuenta online para ver cuál es el estatus específico de su caso. Si mi esposo es residente, necesita ir a Cuba a ver a un familiar enfermo, ¿puede tener problemas al regresar? Bueno, necesitaríamos saber exactamente cómo es que esa persona obtuvo su residencia, porque, por ejemplo, si es una persona que obtuvo la residencia a través de un asilo, pues el hecho de que regrese a Cuba, eso sí puede traerle problemas. Entonces necesitaríamos información adicional para saber exactamente cuál es la categoría por la cual esa persona le aprobaron su residencia y entonces para saber si eso le traería algún problema el regresar a Cuba y entonces cuando trate de regresar a Estados Unidos, pues le pueden cuestionar su residencia. Entré con I-220A en el 2021 y ahora estoy casado con una residente. Tenía la corte cerrada administrativamente y me la reabrieron. ¿Qué puedo hacer? Ok, eso está ocurriendo mucho ahora. Bajo la administración anterior, muchos de los casos con una mera petición de un familiar, pues los casos en corte se estaban cerrando administrativamente. Ahora la tendencia es que los fiscales están solicitando que se reabran esos casos y se vuelvan a poner en calendario en la corte. En ese caso habría que ver si tiene una petición, si la persona había solicitado su asilo, en qué estatus está el asilo y ver de qué manera, ya sea, una posibilidad sería terminar el caso en la corte si esa persona va a hacer un proceso consular, pero habría que ver exactamente en qué posición está y qué otros procesos tiene pendiente en la corte. ¿Cómo funciona el perdón I-601A de la petición familiar si entré con mi hijo menor? Ok, la I-601A es un perdón por el cual la persona que entró ilegalmente o acumuló presencia ilegal en los Estados Unidos solicita que esa presencia ilegal pues se la perdonen básicamente. Entonces quien único le puede dar ese perdón pues son o los cónyuges, ciudadanos o residentes o padres de la persona que esté solicitando el perdón. En el caso del menor de edad, habría que ver exactamente qué edad tiene, porque eso es un tiempo de procesamiento para que aprueben esos perdones. Si la persona tiene menos de 18 años de edad, no acumula presencia ilegal y no requiere que se le haga un perdón I-601A. Así que habría que ver exactamente cuál es la edad del menor y entonces ver el tiempo de procesamiento que vaya a tardar ese caso si el menor de edad no ha cumplido los 18 años, pues no sería necesario que haga un perdón I-601A. Si soy I-220A y tengo una petición familiar y residencia pendientes, ¿debo cerrar mi corte? Ok, habría que ver también ahí si tiene un asilo pendiente, si tiene algún proceso adicional. Eh, si la persona tiene un asilo, puede solicitar un cierre administrativo de la corte si está pendiente de su petición. Muchos jueces pueden adjudicar una moción de cierre administrativo si ya sea que la petición está aprobada o que esté pendiente. Eso depende de cada juez. Si mi hijo y mi esposo son residentes, pero mi hijo se va a hacer ciudadano dentro de poco, mi hijo puede hacerme una petición familiar siendo residente y después cuando se haga ciudadano hacer el cambio en la petición, aclarando que ahora es ciudadano, y después puedo obtener perdón I-601A por mi esposo, residente. No, no podría hacerlo porque el hijo residente no puede pedir a sus padres. Tendría que el hijo hacerse ciudadano y entonces pedir a su mamá y como los hijos no le pueden otorgar el I-601A, pues ya el esposo siendo residente sí podría ser el familiar le permitiría hacer el perdón a través de ese familiar que sería el esposo. Pero no, de primera entrada no podría hacerlo a través de su hijo porque el hijo no puede solicitar, no puede hacer una petición familiar para su mamá. Si la persona que me ayudó a llenar mi I-485 puso una información incorrecta que contradice mi asilo, ¿cómo puedo arreglar esa información en mi petición de residencia?
Sí, en ese caso tendrían que contactar a UCIS, ya sea si tienen una cuenta en línea, pues a través de su cuenta de UCIS pueden explicar la situación, redactar una carta explicando cuál fue la información incorrecta que se puso en la solicitud de la residencia para que ellos la arreglen, o también lo puede hacer por correo explicando cuáles fueron los errores cometidos. También es aconsejable, si a esa persona la llaman para una entrevista de residencia, que lleve toda esa documentación y se la presente al oficial para que ellos hagan los cambios pertinentes en el día de la entrevista. Entré por CBP One, apliqué la ley de ajuste cubano y ahora me aprobaron la petición familiar que me había sometido un residente. ¿Cuál es la mejor opción en este caso? Ok, si la persona entró con CBP One y tiene un caso de residencia, si es a través de la ley de ajuste cubano, pues es un proceso mucho más rápido y es un proceso menos complejo que el hecho de que tenga su petición aprobada, entonces vaya a hacer la residencia a través de una petición familiar. Habría que ver exactamente si, por ejemplo, en el caso de la I-130 es un ciudadano americano, y también hay que determinar los tiempos de procesamiento, porque puede ser que a través del ajuste cubano pues sea un proceso más rápido. En ese caso, pues podría ser conveniente entonces que continúe el proceso suyo a través de la residencia simplemente con el ajuste cubano. Tuve una entrevista en el consulado de Ciudad Juárez el 23 de marzo del 2022 y me dieron una orden para aplicar por un perdón I-212. ¿Yo puedo continuar el proceso aunque ya no tenga relación con mi esposa que vive en los Estados Unidos? Ok, para efectos del perdón I-212, el hecho de que no tenga relación con su esposa no necesariamente lo descalifica de hacer ese perdón, el I-212. El I-212 es un perdón que se obtiene para que la persona pueda ser readmitida a los Estados Unidos luego de haber tenido una deportación. Ahora bien, si ese proceso está íntimamente relacionado con la petición familiar y quien le hizo esa petición familiar fue la esposa, pues ahí podría tener problemas en continuar su proceso consular, porque ya es una petición a través de la esposa y si no tienen una relación y no están juntos, pues eso sí le podría afectar en su caso. Y habría una posibilidad que tendría que comenzar el proceso y hacer una petición nueva. Gracias por toda la información. Buenas tardes. Muchas gracias.